divulgación, como ya vieron, es pues una de las herramientas más importantes de la divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque generalmente mucho de lo que hacen, si bien hay, como lo que ustedes hicieron la semana pasada, de que, no, hace 2 semanas, no sé, obras de teatro y performance y cosas así, los textos siguen siendo como la fuente número uno para poder transmitir la divulgación de la ciencia. Algo que es importante comentarles es que los textos de divulgación se diferencian de otros textos científicos. ¿Por qué? Porque digamos, estos que están aquí son los 5 textos en general que hay en la ciencia, que en primer lugar están los textos de resultados, que son los famosos papers o artículos, que por ejemplo, si algún día alguna de ustedes se va a estudiar un posgrado, tiene que publicar esto. Estas son las investigaciones que hacen, porque realmente lo que hacen aquí de la tesis se hace porque es más fácil, pero formalmente hablando lo que tenían que hacer es redactar un artículo, mandarlo a revisión, etc. Existen los textos de reseña, que también se conocen como reviews, donde lo que hacen es que, por ejemplo, si tu trabajo de investigación es sobre, ¿qué te gusta? Los alcoholes, que se pueden generar a partir del agave. Entonces, generalmente, para que tú puedas empezar tu proyecto, te piden que hagas una revisión de todo lo que se ha investigado de ese tema y lo resumas en un artículo de review. Así se llaman. Estos artículos luego son un poquito más difíciles de poder publicar porque te piden que esté muy actualizado y que tenga ciertas formas, pero la ventaja es que a diferencia de tu artículo, que seguramente solamente lo van a leer personas de tu área, o sea, de que estés investigando proteínas derivadas del agave, solo lo va a leer gente de proteínas derivadas del agave. El otro, como es más amplio, puede que lo lean personas que están trabajando con el agave desde otras áreas. El otro son los llamados metaestudios o metaanálisis. Estos son más comunes en el área clínica, en el área de química no son tantos, y estos, por ejemplo, lo que hacen es, no sé, por darles un caso muy sonado, de que alguien diga, ¿qué tan cierto es que los jarabes para la tos realmente funcionan para prevenir la tos? Entonces lo que hacen en estos estudios es que se ponen a revisar todos los artículos que se han hecho de investigación de jarabes para la tos en 20 años, les hacen un estudio estadístico donde comparan los resultados de fulanito, de sutanito, se ponen a ver si efectivamente estos artículos están bien hechos y al final lo que publican es en qué coinciden, en qué se diferencian y es como un estado del arte. Estos son más complejos de hacer, pero también llegan a ser importantes. Los textos de difusión, que son las actas, que por ejemplo si alguna vez dan un congreso de divulgación, generalmente les piden un resumen, aunque ustedes hagan un cartel o hagan una presentación. ¿Por qué? Porque cuando van ahí, generalmente cada congreso saca una colección de todos sus resúmenes que se conoce como actas o memorias y esas están a consulta. Y ahí, por ejemplo, como es un congreso con personas de química, a lo mejor hay un capítulo que es de todos los resúmenes de química orgánica y todos los resúmenes de química analítica y todos los resúmenes de esto y esto, que de nuevo solo son para personas de química, pero ya no son tan especializados. Y finalmente, ¿dónde estamos aquí? Que son los textos de divulgación, donde la idea es que cualquier persona, aunque no tenga la misma formación que ustedes, los pueda leer. Ahora bien, en general los textos de divulgación, que seguramente si ya los están leyendo los que les dimos, ya se habrán dado cuenta, están compuestos de un título, una entrada y una exposición. El título es la parte más importante porque, a diferencia de los textos de difusión científicos, aquí el título tiene que ser algo que te enganche. Por eso, si bien ahorita los textos que les dimos, los títulos pues no te comunican de inmediato de qué trata el texto, pero tienes que decir, ay, esto como que me dan ganas de leerlo. La entrada es como, idealmente, aunque esto no es tan formal, el inicio del texto, que a lo mejor ya lo detectaron, ya no, que es donde le van a platicar a la persona que los va a leer de qué trata. A lo mejor no van a entrar en detalles, a lo mejor no te van a decir qué tan a fondo van a llegar, pero tienen como que venderte la idea. Y ya la exposición, que es donde hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora bien, estos elementos no necesariamente están en todos los textos de divulgación. Digamos que a diferencia de los otros textos que les enseñamos, aquí es un poquito más laxo. Sobre todo en los textos que están viendo ustedes, como son más del tipo narrativo, más que del tipo expositivo que ahorita vamos a ver, pues no necesariamente están estos elementos así tal cual, pero seguramente sí hay algunos ahí que van a poder detectar. Ahora, justamente hablando de eso, ¿qué tipos de textos tenemos? Tenemos artículos de comunicación que podemos diferenciar entre especializada y no especializada. ¿Es a qué nos referimos? Especializada, por ejemplo, es en revistas como la Como Ves, la National Geographic, o sea, revistas que la gente las va a comprar porque quieren leer de ciencia. A lo mejor las personas no saben de ciencia, pero saben que quieren leer así de física, de química, etc.
Mientras que la no especializada pueden ser, por ejemplo, artículos como los que les dimos, que son cuentos que no están en libros de ciencia, que de hecho las personas que los leen, bueno, hay dos que sí y hay dos que no, a ver si ahorita se dan cuenta cuál es cuál, no necesariamente saben que lo van a leer, pero la ciencia está como en el centro del texto. Entonces digamos que esa es la diferencia principal. Y pues en términos de textos pueden ser de ficción o de no ficción. Los textos de ficción serían, por ejemplo, que son un poquito más difíciles de encontrar, como esta obra de teatro que está ahorita en el universo que lleva con esto desde hace como 40 años, que es la de Marie Curie, que si bien está basada en hechos reales, es una obra de ficción, porque los diálogos, los personajes y todo, pues algo que alguien, si bien se inspiró en la ciencia, pues realmente no es tal cual algo creativo. Mientras que la no ficción generalmente agarran un hecho real o agarran datos reales y simplemente te los cuentan de manera como más adornada. Por así decírselo, la no ficción sería como una crónica, y la ficción pues será ya un cuento tal cual. Que hay que decir que, por ejemplo, si a ustedes les interesa y algún día se meten aquí a la Dirección de Divulgación de la Telecomunicación de la Ciencia de UNAM, hay por ahí unos cursos donde se supone que les enseñan a ver como tipos de textos y todo, pero lo que no nos gusta tanto es que, por ejemplo, en esta área lo que hacen es que nos ponen a leer muchos autores, aparte de que son europeos y un poquito desfasados, como que se van mucho hacia textos especializados y no ven tanto los no especializados. Y lo que siempre se les olvida, aunque se los decimos las, entre comillas, nuevas generaciones, que sí somos tan nuevas, pero bueno, es que la mayor parte del público va a leer esto, no necesariamente va a leer esto. Por eso, estos son los que nos tenemos que enfocar un poco más, porque estos son los que le van a llegar a personas que ni sabían que van a aprender y van a estar aprendiendo. Idealmente. Ahora, esquemas expositivos es qué elementos puedes encontrar en teoría en cualquier texto de divulgación, que a lo mejor ahorita ustedes ya detectaron en los textos que les dimos, a lo mejor no. Primero, una secuencia temporal, es decir, generalmente tu texto te va a decir de qué época te están platicando. Por ejemplo, si es algo de dinosaurios, a lo mejor no te van a aclarar que están en el Jurásico o en el Cretácico, pero sí te van a aclarar que están en el pasado. Entonces tienen que aclararte en dónde están, geográficamente dónde están parados. Por ejemplo, ahorita en los textos que les dimos, hay uno específicamente que está en México y hay otro que está en Estados Unidos. Y eso es muy importante para el contexto del texto. La descripción. Tienen que hablarte de qué fenómeno te van a platicar, de qué proceso, o sea, ahí como que es la parte donde te van platicando en sí de qué es lo que la autora o autore quiere transmitir con el texto. Pueden utilizar la comparación del contraste. Este es un elemento muy común donde te dicen, pues por ejemplo, ahora sabemos esto, pero antes se creía esto. ¿Esto por qué? Porque otra cosa importante que me parece que ver en otra clase es que tú no sabes quién te va a leer. A lo mejor es alguien que sí se ha estado educando constantemente, pero a lo mejor es alguien que se quedó con lo que vio en la primaria y para de contar. Entonces muchas veces esto ayuda porque te dicen, mira, esto que tú creías ya no es así, ahora es así. El problema-solución, que esto es muy común, que te dicen generalmente en los textos, por ejemplo, de medicina, de, esta enfermedad que por mucho tiempo dio problemas, ahora ya la estamos curando así. O por ejemplo, esta situación de salud mental, por ejemplo, la depresión, que antes se creía que era así, 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 ahora sabemos que es así, así, así. O sea, justamente hacen eso porque hasta cierto punto se ha visto en algunos estudios que cuando las personas ven como un problema-solución, como que se les queda más fácil. Y muy de la mano con esto está el tema de causa y efecto, que por ejemplo te dicen, la depresión se ignoró por muchos años porque primero era un tema religioso, después un tema patologizador y apenas estamos viendo que es un tema de salud integral. O sea, digamos que aquí te suelen explicar por qué surgió el problema y también por qué surgió la solución. Otra cosa que debe haber que decir que estos elementos no necesariamente están en todos los textos. De hecho, en los que les dimos, puede que haya alguno de estos, puede que no. Porque de nuevo, son más bien como ideas que se van integrando, pero no son así cosas rigurosas de que tu texto tiene que tener esto, sino no cuenta, sino que más bien son como patrones que hemos visto que están en los textos de divulgación. Ahora bien, la situación comunicativa, esta te refiere un poquito más a la estructura del texto, que es primero la persona enunciadora. ¿Quién te está hablando el texto? Está en primera persona, está en persona múltiple, está en tercera persona. Generalmente los textos de divulgación especializada, que es una cosa que a mí en lo particular no me gusta tanto, pero otras sí, como que usan un lenguaje muy formal, de que les hablan mucho de usted, de que te dicen, estimado lector, ¿alguna vez se ha dado cuenta de no sé qué? Pero justamente, como ya estarán viendo, otros textos hablan más de tú
o hablan más en primera persona, de, yo me di cuenta de esto, 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 esto. Esto realmente viene más de cómo quieres mover tu texto, porque hay algunas personas que pues justamente como son investigadores o investigadoras que quieren hablar de un tema de divulgación, pues hablan en primera persona para poderles compartir qué es lo que están viviendo. Pero otras que quieren como generalizar más, puede que se vayan a la tercera persona o usen otras formas. El propósito. Esto sí es un poquito más de que todos los textos tienen que estar, o que sea muy, muy implícito, que es decir, ¿por qué este texto es importante? ¿Por qué yo te quise hablar de este tema en este texto? Es decir, ¿cuál es mi propósito central? Que es parte de lo que les pedimos ahorita analizar, cuál es como la idea, cuál es la razón de ser de este texto. Y finalmente, que esto es un poquito más trivial, pero también puede ser importante el canal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un texto esté en una revista como la Como Ves, que esté en un libro de cuentos, que esté en un libro de ciencia, que esté en un blog, que esté en un video. O sea, el canal en donde se va a transmitir también afecta mucho todo lo que estamos viendo, qué elementos se van a usar. Finalmente, algunas estrategias que se pueden utilizar en los textos de ciencia, de divulgación científica, son primero la paráfrasis, es decir, en lugar de explicarte un tema con términos muy técnicos, como que te lo pueden contar de, mira, imagínate que esto es esto, imagínate que esto es esto, como la cosa de, imagínate que una reacción química son dos personas amigas que tienen ese tipo de interacción. La comparación, que es donde tenemos la semejanza entre lo que te estoy platicando en tu texto versus algo que sea más común o más fácil de seguir. La ejemplificación, que es donde de nuevo agarran como cosas más comunes para decirte, mira, por ejemplo, un tipo de virus es el virus de la gripa. Y entonces ya te van como metiendo más al tema. Esto que también no es indispensable, depende mucho de dónde lo vean. El respaldo de autoridad, que generalmente hay textos donde te dicen, mira, esto que te estoy diciendo lo dice la OMS, o lo dice la APA, o lo dicen investigaciones. Otra cosa que me parece que también ya han visto es que en los textos de divulgación no siempre tienes que citar, pero también depende de qué tipo de divulgación quieres hacer. Por ejemplo, si es un tema muy novedoso, pues sí vale la pena que digas, esto es una investigación que a lo mejor no vas a poner quién la hizo o quiénes la hicieron, pero sí en qué año se hizo. ¿Por qué? Porque tienes que actualizar a la persona que te esté leyendo para que sepa más o menos que tú no te estás inventando cosas de la nada y que sí estás sustentando lo que escribiste a partir de algo. La analogía, que es similar a la comparación, y finalmente las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas, por ejemplo, son, que hay uno de los textos por ahí que se basa un poco en eso, que es explicarle a la gente justamente que la ciencia no necesariamente tiene todas las respuestas, pero que eso no quiere decir que no sepa nada, sino que, por ejemplo, una pregunta retórica podría ser algo así como, todavía no sabemos si los virus están vivos o muertos, pero sí sabemos esto. O sea, son preguntas como para enganchar a la persona lectora y ya que la tienes enganchada, ahora sí, soltarle la información. Y bueno, ahorita en la actividad que están haciendo, que no la vamos a tal cual así porque idealmente primero era la exposición y luego la actividad, pero bueno, no importa tanto. Lo que es importante de los textos que están leyendo es que identifiquen la sinopsis, como les dije, cómo está organizado. Ahorita esto no importa tanto, pero en otros temas sí lo vemos, que es si es que ubican algunos temas del esquema expositivo y las estrategias empleadas. Y también otra cosa que les decía un poco al inicio es que estos textos justamente son no especializados, porque estos que les dimos son los que la mayoría de las personas van a leer. O sea, si comparamos en términos numéricos, de cada, ¿qué les gusta? 10 personas, a lo mejor 3 van a comprar la muy interesante, la Como Ves, la Cubo, y las otras 7 van a leer textos como esos. Bueno, de los 4 que les dimos hay 2 que son más especializados, 2 que son más generales. A ver si ahorita logran atinar cuál es cuál. Y entonces ya podemos regresar otros 5 minutitos y después lo que vamos a hacer es de que cada equipo nos va a platicar, como ya les dije, su texto, de qué trató. Esto a lo mejor no es tan importante, pero que sí nos digan si lograron ubicar en su texto cuál era la idea principal y si para ustedes si es un buen texto de divulgación o no tanto. Entonces, otros 5 minutitos. Ya terminamos.